Experiencia de Pedro, cuando lanzó sus redes sobre la palabra de Cristo. Capítulo 36. 3 preguntas sobre el aguijón en la carne de Pablo. 2:12 2.79. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la. Una de las oposiciones más comunes contra el ministerio de la sanidad es el aguijón en la carne de Pablo. Una idea tradicional ha llevado a otra idea tradicional. Sin duda la doctrina promulgada en todas partes de que Dios es el autor de la dolencia y que Él desea que algunos de sus hijos más devotos permanezcan enfermos para glorificarlo exhibiendo coraje y paciencia, ha sido fortalecido por la idea de que Pablo padecía de una enfermedad que Dios rehusó curar. No creemos que alguien tome el tiempo para leer todo lo que Dios dice sobre la sanidad pueda llegar a tal conclusión. Admito, luego, que hombres igualmente devotos pueden tener opiniones contrarias, no solamente en este punto, sino sobre todo el tema de la sanidad divina, pero es meramente cuestión de investigación. Muchos buenos hombres que enseñan que la época de los milagros ya pasó, etc., al leer la Biblia pasan por alto las enseñanzas sobre la sanidad no creyendo que tiene aplicación para hoy. Es con el deseo de ayudar a todo corazón honesto que presentamos el siguiente estudio acerca del aguijón en la carne de Pablo. Muchos millares de personas amadas han padecido innecesariamente años de agonía por la enfermedad, creyendo que agradaban a Dios quien llevó a Pablo, según ellos, a sufrir alguna forma de enfermedad. Para comprender bien este caso, consideremos lo que la Biblia dice acerca del aguijón en la carne. 1. ¿Qué fue esa espina? 2. ¿Qué le hacía? 3. ¿Por qué le fue dado a Pablo? Primero, la expresión espina en la carne no se encuentra en el Viejo Testamento ni en el Nuevo, a no ser como ilustración. La figura de espina en la carne no se impregna ni siquiera una vez en la Biblia como una figura de enfermedad. Todas las veces que es usada esa expresión, la Biblia declara exactamente de qué se trataba el aguijón en la carne. En Números 33 2.55 llama aguillones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, a los habitantes de Canaán. En Josué 23 2.13, se refiere a naciones paganas de Canaán, a los cananeos. En estos dos casos la Biblia afirma clara y exactamente lo que eran aguillones en la carne como eran personas. Pablo declara con la misma certeza es el aguijón como era un mensajero de Satanás. Esa palabra, mensajero, es traducida de la palabra griega ángelos que se encuentra 188 veces en la Biblia y es traducida ángel 181 veces, 7 veces mensajero. En todas las 188 veces en la Biblia entera, se refiere a una persona y no a una cosa, sin haber siquiera una excepción. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, Mat 25 2.41, o mensajeros, y la espina en la carne de Pablo era uno de esos mensajeros del diablo. Pablo mismo lo dice. Predicadores y maestros han imaginado en la espina en la carne de Pablo como desde una dolencia oriental, oftalmia hasta una esposa no convertida. Parece tan improbable que tales ideas, tan generales y diversas, pasasen de una persona a otra, cuando Pablo declara tan clara y definitivamente que su espina en la carne era un mensajero de Satanás. Segundo, Pablo no solo dijo lo que era su aguijón, un mensajero de Satanás, sino que también nos dijo lo que ese mensajero ángel de Satanás vino a hacerle, para que me abofetee. La palabra abofetear significa dar bofetada tras bofetada, como cuando las olas abofetean un barco, y como cuando abofetearon a Cristo. Vean cómo se usa la misma palabra en Mateo 26 2.67, Mar 14 2.65, 1 Cor 4:11, 1 Pet 2:20. La misma palabra usada en 2 Cor, describiendo el suplicio de Pablo. Por esta causa, este mensajero de Satanás, debe concordar con el mismo sentido de la palabra en todas las otras escrituras. No se refiere a enfermedad y a dolencia en ninguno de esos casos. Este mensajero ángel de Satanás fue enviado para abofetear a Pablo continuamente, para dar bofetada tras bofetada a este fiel hombre de Dios. La enfermedad no abofetea a una persona,
pero la obra de un ángel del diablo fustigando, ciertamente cabe en esta descripción. El siguiente catálogo de sufrimientos de Pablo, bofetadas del mensajero de Satanás, siempre presente, durante su ministerio, será suficiente para dar cuenta de las bofetadas dadas a Pablo durante su vida. Sin mencionar enfermedad en la lista. Una cosa que ni Pablo y ni las Escrituras mencionan. Inmediatamente después de la conversación de Pablo, Dios le envió a Ananías, para informarle cuánto debía padecer por su nombre. Hechos 9:16. Eso se cumplió en los siguientes acontecimientos. 1. Los judíos, después de su conversión, tomaron consejo entre sí para matarlo. Hechos 9:23. 2. Impedido de juntarse con los discípulos. Hechos 9:2.26-29. 3. Resistido por Satanás. Hechos 13:2.6-13. 4. Resistido por los judíos amotinados. Hechos 13:2.44-49. 5. Expulsado de Antioquía de Pisidia. Hechos 13:2.14,50-52. 6. Atacado por la multitud de Iconio. Hechos 14:2.15, 7. Fue Listra y Derbe, apedreado y dejado como muerto. Hechos 14:2.6-2.19, 8. Disputaba continuamente con hermanos falsos. Hechos 19:2.8, 9. Azotado y lanzado en prisión en Filipos. Hechos 16:2.12-40. 10. Atacado por las multitudes y expulsado de Tesalónica. Hechos 17:2.1-10, 11. Atacado por las multitudes y expulsado de Berea. Hechos 17:2.10-14, 12. Atacado por la multitud en Corinto. Hechos 18:2.13, 13. Atacado por la multitud en Éfeso. Hechos 19:2.23-41, 14. Conspiración de los judíos, para matarlo. Hechos 22.3, 15. Preso por los judíos, atacado por las multitudes, juzgado 5 veces y muchos otros padecimientos. Además del oprobio, necesidades, persecuciones, aflicciones mencionadas en 2 Corintios 12, en el capítulo 6 de la misma epístola él menciona azotes, prisiones, tumultos, deshonra, infamia, como muriendo, y estamos vivos como derribados, pero no destruidos. En el capítulo 11, él menciona azotes, más que ellos, en prisiones mucho más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, injuriado, perseguido, blasfemado, llegando a ser como basura de este mundo, como la escoria de todos, etc., etc. ¿Quién, a no ser el ángel de Satanás, puede ser responsable por todos esos sufrimientos? Véase que Pablo los enumera, menciona todo lo que se puede pensar, menos una enfermedad de los ojos o enfermedad. Ninguna de estas dos cosas Pablo menciona entre las bofetadas. Ciertamente el aguijón de Pablo no podía ser una vista deficiente, porque sus ojos fueron curados de ceguera. Hechos 9:2.18, notamos ahora, 2 puntos claros, sin desviarnos en cosa alguna de que Pablo realmente dijo acerca de esa espina. Esto es, 1, ¿qué era el aguijón en la carne de Pablo? Respuesta, un mensajero, ángel, de Satanás. 2, ¿qué le hacía ese mensajero? Respuesta, para que me abofeté, dar bofetada tras bofetada he oído predicador tras predicador y maestro tras maestro dar su idea o dar su opinión de lo que le parece, o lo que el doctor fulano dijo acerca del aguijón en la carne de Pablo. Invariablemente confortan los enfermos con el mensaje que Pablo estaba enfermo y oró 3 veces para ser sanado, pero Dios no consideraba bueno curarlo, sino que antes le dijo a Pablo que su gracia le bastaba. Por tanto, como Pablo, debemos soportar nuestra espina de enfermedad fiel y pacientemente para la gloria de Dios.
La Biblia no dice cosa alguna acerca de que Pablo estuviera enfermo, ni de que él orara para ser sanado, ni que Dios lo obligó a permanecer enfermo. En lugar de estas cosas que la Biblia no dice, veamos lo que sí dice, y para que no me exaltase por las excelencias de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, no una enfermedad más, a saber, un mensajero de Satanás para que me abofetee, a fin de que no me exalte. Acerca de lo cual, el mensajero de Satanás, 3 veces oré al Señor para que se quite de mí. Pablo no dice que oró 3 veces para ser curado. Y Dios me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no dijo a Pablo quiero que sigas enfermo. Tercero, ahora queremos considerar la tercera pregunta cuya respuesta es tan clara como las 2 primeras. ¿Por qué el mensajero de Satanás fue enviado para abofetear a Pablo? Respuesta, para que se exaltase por la excelencia, abundancia, de las revelaciones. Es por causa de la excelencia, o abundancia, de las revelaciones que los enfermos hoy en día deben ser enseñados a considerar su enfermedad como un aguijón que debe permanecer para que no se engrandezcan más de la cuenta. Creo que la razón del aguijón de Pablo ciertamente excluye casi todas las demás personas. Al menos no tenemos el derecho bíblico para declarar que nuestra enfermedad sea un aguijón como el de Pablo, si no recibimos también, como él, tan grande abundancia de revelación que necesitamos algo para no ensoberbecernos. Si decimos que tenemos un aguijón, entonces tenemos que concordar con el resto de las escrituras acerca de la espina de Pablo. Pablo se gloriaba en todas las bofetadas que sufrió de manos del mensajero de Satanás. Pero si las bofetadas eran enfermedades y si sufrimos enfermedades como dicen que sufrió, ¿por qué no nos gloriamos mejor en la enfermedad, en lugar de intentar librarnos de ella? Si nos gloriamos en nuestra espina, no debemos ir al mejor cirujano para remover la espina. Consideremos las escrituras que se citan para probar que la espina de Pablo era una especie de enfermedad, usando Dr. James Strong's Exhaustive Concordance como guía. De buena gana pues, me gloriaré en mis debilidades, 2 Cor 12 2.9, me gozo en las debilidades, 2 Cor 12:10, pues vosotros sabéis que primero os anuncié el Evangelio estando en debilidad de la carne. Gal 4:13, vers. Portuguesa, y estuve entre vosotros con debilidad, 1 Cor 2.3, la presencia del cuerpo es débil, 2 Cor 10:10, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Cor 12:2.9, esa palabra debilidad es traducida de la misma palabra griega asdereia que Pablo usa en Romanos 8:26 cuando dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y también la misma palabra usada en Hebreos 11:34 cuando habla de los profetas que sacaron fuerzas de debilidad se encuentra también en 2 Cor 13:2.4 para explicar la manera en que fue crucificado Cristo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. La palabra débil, o debilidad, usada en esas escrituras es la misma palabra usada en 2 Cor 12:10 cuando Pablo dijo, porque cuando estoy débil entonces soy fuerte. Si la palabra débil quisiera decir enfermo, entonces la palabra fuerte quería decir lógicamente, con buena salud. Estas palabras traducidas debilidad o débil acerca de la vida de Pablo nunca fueron usadas para dar idea de enfermedad o de alguna dolencia de los ojos. Observemos el uso de la palabra enfermedad o dolencia, y veremos que no es cierto. Rom 4:19, 8:2.3, 14:2.2,21, 1 Cor 8:2.9, 9:22, 15:43, 2 Cor 13:2.4, Eo 5:2.2, 7:2.8. En varias de esas escrituras, la palabra debilidad se contrasta con poder o fuerza sin cualquier idea de debilidad resultante de dolencia. Cuando Pablo habla de su debilidad delante de la iglesia, explica su significado, habla de su propio poder, pero él confiaba enteramente en el Espíritu y en el poder de Dios para que la fe de los corintios no se apoyase en sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. 2 Cor 2:5, de Gal 4:15, donde, pues, está esa satisfacción que experimentabais. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido,
os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Muchos creyentes creen que esta escritura es una prueba más que los ojos de Pablo eran tan enfermos, tal vez, como la dolencia de Oriente o oftalmiacoma. Tanto es así que el pueblo estaba dispuesto a darle sus propios ojos para sustituir sus ojos enfermos. Me parece solamente presunción basar la suposición de que Pablo tenía una dolencia en los ojos, sobre tal escritura. No hay duda alguna que la expresión de los Gálatas era simplemente una expresión de cariño y amor para con el ministerio fiel de Pablo. Una reunión de despedida, cuando encerramos las 13 semanas gloriosas de campaña en Kingston, Jamaica, durante la cual más de 100 sordos mudos y más de 90 personas enteramente ciegas fueron sanadas. Uno de los dos pastores jamaicanos, en sus palabras de despedida nos dijo: hermano Osborne, nuestro pueblo lo ama. Están alabando a Dios por su venida aquí y quieren que sepa que cortarían su brazo derecho y se lo darían a usted si fuese posible. Esa expresión de devoción, ciertamente no era prueba de que yo tuviese un cáncer en mi brazo derecho. Después de examinar las escrituras principales, que muchas personas consideran como prueba de que Pablo era enfermo o que sufría de una enfermedad de los ojos, vemos que precisamos solamente algunos minutos de estudio para descubrir que esas escrituras no prueban lo que se enseña tradicionalmente acerca de ellas. La enfermedad achacada a Pablo es una contradice gran parte de la verdad bíblica. Consideremos el capítulo siguiente, Hechos para meditar sobre la espina en la carne de Pablo. Capítulo 37. Hechos para meditar sobre la espina en la carne de Pablo. 1. Desde que la sanidad es una parte integrante del Evangelio, ¿cómo podía Pablo gozar de la plenitud de la bendición del Evangelio? Rom 15:29, permaneciendo enfermo. ¿No es acaso una parte de la bendición del Evangelio? 2. Si Pablo era enfermo, ¿cómo podía el pueblo al quien predicó en Éfeso recibir fe para tales maravillas extraordinarias de sanidad? Heos 19 2.11,12. 3. Si Pablo era enfermo, ¿cómo podía él predicar el primer sermón con tal fe al corazón de un pagano? Creería en el primer sermón que Pablo predicó y recibiría suficiente fe para ser sanado cuando hoy muchos de los educados rehúsan creer a pesar de los muchos sermones que predicamos con cuerpos sanos y fuertes. Los críticos me preguntan repetidamente, si el Señor estuviese enfermo, entonces ¿qué sucedería a su mensaje? Con todo, creen que Pablo, enfermo, débil y casi ciego, podría crear fe suficiente en un pagano por medio de un sermón para producir un milagro de sanidad. 4. Si Pablo era enfermo, ¿cómo fue que consiguió ver la obediencia de los gentiles, a través de la palabra y de las obras, por el poder de las señales y prodigios, en la virtud del Espíritu de Dios? Rom 15 2.18,19. Si cuando el predicador actual enfermo que declara que tiene un aguijón en la carne como Pablo, generalmente está incapacitado, en cama, y raramente, o nunca, ve señales, prodigios y milagros. 5. Si Pablo era enfermo, ¿cómo fue que cuando predicaba en la isla de Malta, el padre de Púbilo y los demás en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados? Hechos 28 2.8,9. 6. Si el aguijón de Pablo no impedía la fe del pueblo para ser sanado de dolencias físicas, en Éfeso, Malta, Listra, y en casi todos los demás lugares donde Pablo predicaba, ¿por qué actualmente ese ejemplo impide la fe para que se reciba la sanidad del cuerpo físico? 7. En el tiempo de la Biblia la fe vino por oír la palabra de Dios, pero actualmente, la fe desaparece por el oír la palabra del predicador, pues el predicador declara que Pablo era enfermo y Dios no lo quería oír a pesar de que él oró 3 veces, por tanto es posible que no sea voluntad de Dios sanarnos. Tales argumentos nos llevan a abandonar todas las promesas definidas de Dios para curar a todos los que piden, promesas que son basadas en palabra de Dios y nos fueron dadas para producir fe. Tales argumentos nos obligan cada vez a procurar más revelaciones especiales del Espíritu de Dios para determinar si es o no la voluntad de Dios curarnos. Si fuese así, esa fe no crecería tan solo por oír la palabra de Dios como Pablo enseñó, sino que viviría por la oración, rogando hasta que recibamos una revelación especial de que es la voluntad de Dios. Qué ilógico que es eso. No es extraño que aquellos que predican que Pablo era enfermo, en lugar de orar y pedir a Dios que los curen, como afirman que Pablo hizo, recurren al médico,
que ellos creen que son los más indicados para libertarlos del aguijón de enfermedad, más allá de que Dios quiera o no que sea retirado? No es extraño que predicadores que predican que el aguijón de Pablo era una enfermedad recomienden que su pueblo se someta a operaciones y tratamientos médicos para ser restaurados, en vez de orar a Dios pidiendo que revele si es su voluntad o no, como ellos enseñan que Dios le reveló a Pablo. Para ser consistentes, deben recomendar que su pueblo se gloríe en sus enfermedades, como enseñan que Pablo hizo, en lugar de esforzarse para librarse del aguijón. 8. Es claro que Pablo no estuvo incapacitado por su aguijón en la carne de desempeñar su ministerio, porque podía testificar: trabajé mucho más que todos ellos. 1 Cor 15:10. No es razonable decir que un hombre enfermo podía trabajar mucho más que todos los demás predicadores de buena salud. Esto no es ciertamente la verdad hoy. El predicador que dice que su enfermedad es un aguijón en la carne de Pablo, generalmente está incapacitado. Su asistente desempeña una gran parte de su ministerio, en tanto que él mismo pasa una gran parte de tiempo en reposo para recuperar la salud. Pablo, que por cierto cumplía lo que predicaba, nos enseñó a estar preparados para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21, plenamente preparados para toda buena obra. 3:17, celosos de buenas obras. Tito 2:14, dispuestos para toda buena obra. Tito 3:2.1, aptos para toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ef 13:21, que abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:2.8. Es claro que una persona enferma no puede hacer todas esas cosas. 9. Se ha declarado bástate mi gracia queriendo decir que Dios estaba informando a Pablo que debía permanecer enfermo, como muchos enseñan actualmente. Sería el único caso en toda la Biblia donde Dios quisiera una persona enferma, para darle gracia por la enfermedad. En ninguna parte de las Escrituras se enseña que Dios da gracia al cuerpo físico. La propia palabra gracia muestra que es el hombre interior el que precisa de auxilio, pues la gracia de Dios es transmitida solamente al hombre interior, el cual, Pablo dice en este caso, se renueva de día en día. La gracia de Dios es para el hombre espiritual, pero la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. 2 Cor 4:11, 10. El aguijón de Pablo no impidió que él acabase su carrera, pero muchos, enseñando que esa espina era una enfermedad y creyendo que sus enfermedades son como ese aguijón de Pablo, permanecen retirados del medio de su vida y de su ministerio. 11. El ministerio de Pablo abundaba constantemente en milagros, sanidades, señales y maravillas en todo lugar donde ministraba. Qué extraño que tantos predicadores nos enseñen que el aguijón de Pablo era luego lo que Pablo no dice que era, y entonces impregnan ese argumento, o suposición, contra el propio ministerio en que Pablo abundaba. 12. La predicación de Pablo siempre produjo fe entre los oyentes para ser curados, y milagros de sanidades eran comunes en todo su ministerio. Pero los predicadores que predican que Pablo sufría de una enfermedad que Dios no quería sanar, casi nunca producen fe para la cura de los enfermos, como se ve por el hecho que los milagros están casi, sino enteramente, ausentes de sus iglesias. Y hay muchos nos dicen que ya pasaron los tiempos de los milagros. 13. Pablo dijo: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Hechos 20:20. Aquellos que dejan de predicar los beneficios y las provisiones de la sanidad, ciertamente retienen una bendición que es muy útil a los enfermos. 14. Pablo dijo, Rom 1:2.18,19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Desde que la sanidad es definitivamente una parte del Evangelio, aquellos que no lo predican, no predican todo el Evangelio como Pablo lo hizo. Y aquellos que no predican la parte del Evangelio, que trata de la sanidad, no predican para obediencia por el poder de las señales y prodigios. Asimismo, los que predican también la parte que trata de la sanidad, llevan a muchos millares para la obediencia, por medio de señales y prodigios, tal como Pablo hizo. 15. No es extraño que muchos predicadores, cuando quieren predicar sobre la sanidad,
Escogen el texto sobre el aguijón de Pablo punto y coma en vez de enseñar que el aguijón era un mensajero de Satanás, coma enseñan que era una enfermedad, ojos enfermos, etc. Y a pesar de que Pablo dice que fue para abofetearlo, coma dicen que fue para mantenerlo enfermo. A pesar de Pablo orar hasta que Dios le informó acerca del aguijón y le esclareció la razón, ellos recurren al hospital para retirar su aguijón. A pesar de que Pablo dijo que le fue dado a causa de la excelencia de las revelaciones, estos predicadores, sin una revelación, no muestran ningún deseo de saber por qué tienen su aguijón si el médico lo puede retirar con éxito. A pesar de Pablo predicar con señales, milagros y maravillas, ganando multitudes para Cristo, ellos no tienen señales, maravillas ni milagros y ganan pocos para Cristo. No obstante, Pablo predicar todo el Evangelio de Cristo, probando que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estos predicadores predican solamente una parte del Evangelio, evitando la parte de la palabra de Dios, escrita para producir fe para la sanidad. Desde que la fe es creer que Dios va a hacer lo que prometió hacer, o desde que la fe es esperar que Dios va a cumplir su promesa, ¿cómo podemos los enfermos recibir fe para ser sanados, si el predicador evita la parte de la palabra de Dios que trata de las promesas de Dios para sanar? Si el pueblo nunca oye hablar de las promesas de Dios para sanar, nunca puede recibir fe para cumplir su promesa y ser sanado. ¡Qué extraño! Repito, como un predicador puede poner de lado toda la Biblia, cuando se trata del asunto de la sanidad, depreciando a. el nombre redentor de la alianza de Dios, Jehová Rafa, el Señor que te sana. B. la alianza de Dios sobre la sanidad. C. la enseñanza de las promesas de la sanidad del Viejo Testamento. D. el ejemplo de la sanidad a través de toda la historia del Viejo Testamento. E. las palabras, o enseñanzas, mandamientos, promesas y sanidad del ministerio de Cristo por los cuales Él reveló la voluntad de Dios acerca de nuestros cuerpos. F. los dones de sanidad, fe, milagros colocados en la iglesia por el Espíritu. G. la ordenanza de la iglesia de ungir con óleo a alguien que esté enfermo. H. el hecho de Cristo llevar por nosotros, tanto nuestras enfermedades como nuestros pecados. I. el hecho de que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, curó a todos los que lo tocaban, junto con el hecho de que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. J. el hecho de que muchos millares de personas han sido curadas por el poder de Dios desde los días de los apóstoles y que muchos millares más están siendo sanados de toda suerte de dolencias incurables en casi todos los países del mundo, aún en esta época que vivimos. Repito, no es extraño que algunos predicadores pongan de lado todo esto y cuando predican sobre la sanidad, escojan como texto la escritura acerca del aguijón de Pablo, que los eruditos confiesan no poder probar cualquier referencia ni a enfermedad ni a cura. Capítulo 38. 7 nombres redentores. El Dr. Scofield dice, en Scofield Bible, en una nota al pie de las páginas 6 y 7, que el nombre Jehová es claramente el nombre redentor de la divinidad y que dice aquel que existe por sí y se revela a sí mismo. Él dice, estos 7 nombres redentores indican la revelación continua y creciente de sí mismo. Entonces agrega, en su relación redentora para con los hombres, Jehová tiene 7 nombres compuestos que lo revelan, cubriendo todas las necesidades de los hombres desde su estado perdido hasta el fin. Esos nombres revelan la relación redentora de Dios para con nosotros. Ellos apuntan al Calvario donde fuimos redimidos, y la bendición que cada nombre revela debe ser suplida por la expiación. Eso enseñan las Escrituras claramente. Los nombres redentores son los siguientes: Jehová Sama, el Señor está allá, esto es, Él está presente, es 48 2.35. Nos revela el privilegio redentor de gozar la presencia de aquel que dice yo estoy con vosotros todos los días. Esta bendición suplida por la expiación, por el hecho que por la sangre de Cristo, te acercaste Jehová Salom, el Señor nuestra paz, nos revela el privilegio redentor de tener su paz. Así Jesús dice, mi paz os doy. Esta bendición está en la expiación porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él cuando Él hizo la paz por la sangre de su cruz. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Sal 23 2.1. Jesús se volvió nuestro pastor dando su vida por las ovejas, por tanto este privilegio es un privilegio redentor, suplido en la expiación.
Jehová Jireh, el Señor proveerá una oferta. Gen 22:14, y Cristo era la oferta provista por nuestra redención completa. Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte o vencedor o capitán. Ex 17:15. Fue cuando Cristo, por la cruz, triunfó sobre los principados y poderes que nos proveen por la expiación o privilegio redentor que diremos, mas gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Ger 23:2.6. Jesús se volvió nuestra justicia llevando nuestros pecados en la cruz, portando nuestro privilegio redentor de recibir el don de justicia es una bendición de la expiación. Jehová Rafa, yo soy el Señor tu médico o yo soy el Señor que te sana. Ex 15:26. Este nombre es dado para revelar nuestro privilegio redentor de ser sanado. Ese privilegio es suplido por la expiación, pues Isaías, en el capítulo de la redención declara, verdaderamente Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, y llevó nuestros dolores. Reservé este nombre, Jehová Rafa, para lo último, la primera alianza que Dios hizo, después de cruzar el Mar Rojo, distintivamente típica de nuestra redención, fue la alianza de sanidad, y fue en esa ocasión que se reveló a sí mismo como nuestro médico, pero el primer nombre redentor de la alianza, Jehová Rafa, yo soy el Señor que te sana. Eso no es solamente una promesa, es un estatuto, es una ordenanza. Y así como en esa ordenanza antigua, tenemos, en el mandamiento de Santiago 5:14, una ordenanza de sanidad en el nombre de Cristo, tan sagrada y obligatoria para toda la iglesia de hoy, como la ordenanza de la cena del Señor y del bautismo de los creyentes. Desde que Jehová Rafa es uno de los nombres redentores de Dios, sellando la alianza de sanidad, Cristo, en su exaltación no pudo abandonar tampoco su privilegio de sanar, como así tampoco sus otros privilegios revelados en sus otros 6 nombres redentores. ¿Cuál es la bendición revelada en sus nombres redentores que fue retirada de esta mejor dispensación? Isaías inicia el capítulo de la redención con una pregunta, Isaías 53:2.1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La respuesta a la pregunta es, solamente los que oyen la predicación pueden creer, porque la fe es por el oír. Es la continua predicación acerca de que Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Desde que Jesús murió para libertar a los hombres, vale la pena declararlo. En los versículos 4 y 5 del capítulo de la redención, se ve a Jesús sufriendo por nuestras iniquidades como a nuestra paz y nuestra sanidad, pues por sus llagas fuimos nosotros curados. Tendríamos que hacer citas cerradas para excluirnos a nosotros mismos de cualquiera de esos beneficios. Entonces, al leer la interpretación que Mateo da de Isaías 53 y oírlo decir que Jesús curó todos los que estaban enfermos para cumplir la profecía de Isaías 53:2.4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, Mateo 8:17, tendríamos que haber citado errada la Escritura una y otra vez para excluirnos de la bendición redentora de la sanidad para nuestros cuerpos. Si Cristo, como algunas personas piensan, no quiere curar tan universalmente durante su exaltación como en su humillación, entonces Él tendría que ser infiel a su promesa en Juan 14:2.12,13 y no sería Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. F 13:2.8, así como la promesa de sanidad fue hecha a alguien enfermo, Santiago 5:14, es tan abarcativa en esfera de acción, como todo aquel en Juan 3:16. Y desde que Jesucristo, en su muerte sacrificial, llevó nuestros pecados, 1 Pedro 2:24, entonces, está decidido por las Escrituras que los enfermos tienen el mismo derecho a la sanidad del cuerpo como a la sanidad del alma. Si el cuerpo no estuviera incluido en la redención, ¿cómo podría haber resurrección? ¿Cómo puede lo corruptible vestirse de incorruptibilidad o lo mortal vestirse de inmortalidad? Si no estuviéramos redimidos de la enfermedad, no estaríamos sujetos a enfermedad en cielo si fuese posible resurgir sin redención. Si el destino futuro de los hombres ha de ser físico y espiritual, podemos esperar también una redención de cuerpo y espíritu. Como dijo el Dr. A. Torrey en su libro sobre la sanidad divina, justamente como adquirimos las primicias de nuestra salvación espiritual en la vida actual,
Así adquirimos las primicias de nuestra salvación física en la vida actual. El Evangelio de Cristo tiene salvación tanto para el cuerpo como para el alma. La muerte expiatoria de Jesucristo adquirió para nosotros no solamente la cura del físico, sino también la resurrección, perfeccionamiento y la glorificación de nuestros cuerpos. Capítulo 39. Mi mensaje más importante sobre la sanidad, el error más prevaleciente, tal vez, entre el pueblo que procura sanidad, incluso de aquellos que están plenamente seguros de esta verdad, es confundir la esperanza con la fe. Los enfermos, cuando oramos por ellos, naturalmente tienen la esperanza de mejorar, pero la esperanza no es de forma alguna la fe. La esperanza es solamente pasiva, muy diferente a la fe que es activa, creativa. La esperanza lleva en sí algo de incertidumbre, analiza hacia adelante las posibilidades, pero la fe examina hacia atrás, hacia una obra consumada. La fe se basa con firmeza y confiada seguridad en la palabra de Dios y no recibe apoyo alguno de lo que el ojo percibe. El hombre natural es una creación de los sentidos, él todavía ve y siente los síntomas de la aflicción, y insiste en creer en lo que los sentidos le dicen en lugar de creer en lo que la palabra de Dios dice. La fe, por el contrario, no se deja influenciar por lo que el ojo ve, y de hecho, no lo toma en cuenta. La fe no honra los sentidos, pero recibe su fuerza de la palabra invariable del libro de Dios. Si esa no fuese la naturaleza de la fe, no habría necesidad de una cosa como la fe. ¿Por qué habría necesidad de la fe para adquirir lo que el ojo ya percibe o para aquello que la mano palpa? El paralelo entre la salvación y la sanidad es esta interpretación errónea de la fe que la torna tan difícil de comprender para reclamar la sanidad de lo físico. Con todo, no hay razón para esta falta de comprensión. La enseñanza de la Biblia acerca de la cura es tan simple como la de la salvación. La verdad es que la sanidad del cuerpo y la salvación del alma envuelven una obra semejante del Espíritu y son gobernadas por leyes casi idénticas, por no decir idénticas. La llave para el entendimiento del asunto entero de la sanidad divina está en reconocer el paralelo casi idéntico entre reclamar la fe para la sanidad y reclamarla para la salvación. Sí, por tanto, tenemos conocimiento de la fe por la cual vemos la salvación, entonces por medio de una comparación simple, podemos comprender el mismo principio de la fe por medio del cual viene la sanidad. Notemos la semejanza entre adquirir la liberación del alma de su pecaminosidad, y de adquirir la liberación del cuerpo de la enfermedad. La mayoría de los pecadores, salvo los tontos más apresurados, alimentan vaga esperanza de salvarse por fin. Pero el pecador, a pesar de reconocer el valor del cielo y que pueda comprender que la probabilidad de perderse eternamente es infinitamente más trágica que meramente estar enfermo, con todo, ese incentivo intenso para el arrepentimiento no es suficiente en muchos casos para resultar en la conversión del pecador. Con todo, aun cuando el pecador tiene una idea de horror acerca de la dolencia del pecado y expresa la voluntad de abandonarlo, todavía no se salvará sin antes creer que Cristo murió por él. La obra consumada de la salvación es solamente cuando el pecador acepta la obra consumada del Calvario, que se puede salvar. Si el pecador no cree hasta sentirse salvo, nunca se salvará. ¿No conocemos personas que se engañan en este punto? Es solamente un acto de creer en la obra consumada del Calvario que se realiza la conversión del pecador. Una nueva reforma de la fe, esa creencia en la obra consumada de Cristo, no se volvió la herencia de la Iglesia de Cristo sin un conflicto, que de hecho, hizo temblar a la Iglesia desde sus cimientos. Esta verdad vino como fruto de la gran reforma. Lutero y otros descubrieron que las oraciones, las penitencias, los ayunos, las lágrimas y las grandes luchas del alma no los llevaban al punto de gozar paz con Dios. Fue solamente cuando ellos aceptaron abiertamente la promesa de obra consumada de Cristo que vino la paz del cielo. No era fácil en ese tiempo confiar en eso. Todas las tradiciones de los hombres, los dogmas, todos los instintos del hombre natural, se chocaron y se revolucionaron contra tal verdad. No obstante, hombres intrépidos, llenos de coraje lucharon hasta vencer. La verdad que el justo viviera por la fe, tiempo atrás no era aceptada por nadie, finalmente se tornó la piedra fundamental de innumerables millones de personas. Esta verdad bien exitosa que la gran reforma dio a luz,
Es conocida por todos los ganadores de almas, y ellos la usaron sabiamente para instruir al pecador en cuanto a lo que se debe hacer para ser salvo. Ellos saben que es un error intentar llevar al pecador a decidirse antes de el Espíritu profundizar sus convicciones y antes de él tener conocimiento de la promesa de Dios acerca de la salvación. El ganador de almas reconoce que si la mente del hombre está confusa, o si no acepta plenamente la promesa, él caerá con la primera tentación que tendrá que enfrentar. Por esta razón un predicador sabio no exige que el pecador actúe al momento que se comienza a hablar con él. Hay una obra preliminar del Espíritu que debe ser hecha en su corazón. Hay instrucciones que él debe recibir. El Espíritu debe hacer su obra de convicción antes de hacer su obra del nuevo nacimiento. La obra preliminar del Espíritu necesaria para la sanidad. La tragedia de que muchos creyentes que conocen bien estas cosas desprecian esa sabiduría en la obra de la sanidad divina. Muchas veces están preocupados por ver al enfermo, tienen mucho interés en atenderlo inmediatamente, pero, si todo no se realiza de la manera que esperaban, quedan irritados. Enfermos viajan miles de kilómetros a las clínicas, gastan fortunas para obtener la mayor ciencia médica y aceptan sin cuestionar los fracasos de los médicos, filosóficamente. Pero cuando procuran la sanidad divina, ellos quieren establecer los reglamentos. Para ellos, tales escrituras como la fe es por el oír la palabra de Dios tienen poca importancia. Algunos, no conociendo la palabra de Dios, hacen que alguien con los dones de sanidad debe andar de hospital en hospital sanando a todos los enfermos. Ignoran, parece, el relato bíblico de Jesús en el tanque de Betesda, donde sanó apenas uno y dejó otros cojos y enfermos sentados allá. Jesús, en Nazaret, no pudo, no que no quería, hacer obras maravillosas por causa de la incredulidad del pueblo. Pasan por alto, de hecho, que la enseñanza de Cristo acerca de la sanidad se anticipa al deseo, por parte del individuo, de someter su vida enteramente a Dios, o que cuando el Señor respondió al ruego de la mujer gentil para sanar a su hija, Él declaró que la sanidad era el pan de los hijos. Si comprendemos la sanidad divina, debemos reconocer que el mismo poder que sana al alma, también sana al cuerpo. Santiago 5:2.14-16. La obra consumada de la sanidad no es necesario mucho tiempo para que el pecador se salve una vez que tiene su corazón preparado para recibir a Cristo, aunque algunas veces pueden ser necesarios muchos años para que el pecador resuelva someterse a Dios. Pero cuando llega aquel momento, la salvación viene casi instantáneamente. Eso es posible por causa de la obra consumada, la salvación completada una vez y para siempre en el Calvario. Mientras el pecador no crea, o mientras deje para otro día la salvación, no se salvará. Al llegar la fe que Dios salva ahora, la obra está hecha. Los creyentes siempre animan al penitente a creer inmediatamente. No hay forma de que el pecador se salve antes de creer que la obra de perdón ya fue hecha. Ninguno acusa a un obrero de ejercer falsedad si insiste en que el alma penitente debe confiar en la palabra de Dios y debe creer que la salvación es un hecho ya consumado. Así y todo, en la obra de sanidad divina, es esa misma acusación la que hacen creyentes, sinceros por cierto, pero no instruidos en esta verdad. Dos engaños funestos a esta altura. Queremos tratar dos errores deplorables que la Iglesia cometa acerca de la sanidad divina. Primero, a pesar de ser generalmente aceptado que la enseñanza de la palabra ungida por Dios es necesaria para una obra verdadera de conversión, muchas veces las mismas personas se muestran incoherentes hablando contra aquellas que actúan de la misma manera en la obra de la sanidad. Muchas veces animan a los enfermos a pedir oración sin primero la instrucción, y se resienten si el predicador aconseja a los enfermos a preparar el corazón. Segundo, algunos creyentes, a pesar de animar al pecador penitente a creer en la obra consumada de salvación, se muestran inconscientes, hablando contra los que tratan de la misma manera de obtener la sanidad de los enfermos. Algunos hacen mal en llamar la atención sobre los enfermos que dijeron estar curados pero están enfermos. Eso es pecado grave. Es igual a desanimar a un pecador que desea salvarse, llamando su atención sobre un desviado que una vez se proclamó salvo. Antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Según la palabra de Dios, está salvo si realmente creyó. Igualmente el enfermo está curado si realmente cree.
Tanto la sanidad como la salvación son obras consumadas, completadas en el Calvario. Reclamemos las dos por la fe, que la obra ahora está concluida. La apropiación de la fe, la sanidad es la obra acabada de parte de Dios, pero tenemos que hacerla nuestra por la fe, sabiendo que la obra ya está terminada, a pesar de cualquier síntoma que sintamos o veamos. Fe es creer, confesar y actuar creyendo en la obra de Cristo ya hecha, según lo que está escrito en la palabra de Dios. Pedro declara: por sus llagas fuisteis sanados. Lee también Isaías 53 y Mateo 8 2.14-17. No recibimos la sanidad del cielo, orando, ni persuadimos a Dios a hacer lo que ya fue efectuado en el Calvario. Oramos para que el enfermo se apropie de la sanidad, de la misma manera en que el pecador se apropia de la salvación. Los que reciben con alegría y se desvían. Jesús habló de algunos que oyen el Evangelio y lo reciben con alegría, pero solo creen por algún tiempo, porque en el tiempo de tentación se desvían. Otros, dijo él, están afanados por las riquezas y deleites de la vida y no dan fruto. Lucas 8 2.13,14. No había defecto alguno en la palabra sembrada en sus corazones. No había falta alguna en el estímulo que ella daba al pueblo para creer, ni en la alegría que sentirían como resultado de creer. La dificultad fue que dejaron que algo que les impida creer, dejaron que algo los distraiga de la obra del Espíritu. Lo mismo sucede en el creer para la sanidad. En el momento en que el hombre cree para la liberación de su físico, él recibe aquello que corresponde a Dios conceder. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. O como dice una edición revisada y actualizada, todo cuanto en oración pidiereis, creed que lo recibisteis y será así con vosotros. Por tanto, si estamos tentados a someternos a los síntomas y cedemos a ellos, hacemos justamente lo que el diablo quiere. Hacemos como un recién convertido, que bajo tentación, se somete a la sugestión del enemigo y declara que nunca fue salvo. Y eso es lo que hace el hombre que cree en la sanidad, luego duda y después declara que nunca recibió sanidad. La verdad es que la mayoría de las personas que vienen para ser sanadas, quedan sanas por cuanto es la parte que pertenece a Dios. El problema realmente es evitar que esas personas se sometan a la influencia de la incredulidad, del escepticismo. El problema es que permanecen esclavos del conocimiento adquirido por medio de sus sentidos. En esas ocasiones, más que en cualquier otra, es importante conservar a esas personas bajo la palabra de Dios y apartada de los incrédulos. Es el mismo problema al que un pastor se tiene que enfrentar cuando un buen número de convertidos acepta a Cristo. Como él tiene que esforzarse cuidando de esas personas con todo amor y alimentándolas con la genuina dirección espiritual de la palabra. Si él no lo hace, ¿cuántos de esos recién convertidos no caerán? Satanás tentó a Cristo diciendo: si tú eres hijo de Dios. Él tienta a todas las personas verdaderamente salvas. Él tienta a todas las personas verdaderamente sanadas. Pero distinto es cuando el recién convertido resiste la tentación del diablo, y pone sus ojos en Cristo. El recién sanado, muchas veces es influenciado por los amigos y enemigos, por los débiles y por los fuertes, por los predicadores y por los laicos, a no estar demasiado convencido de su sanidad y quedar así listos para la vuelta de la enfermedad. Aquellos que han aceptado la sanidad de Cristo por la fe, y los que alcanzaron la salvación de Cristo por la fe, deben ser alimentados, enseñados y edificados con las promesas de que ellos se están apropiando de estas cosas por la fe. Solamente aquellos que permanecen en su palabra y que continúan en una actitud correcta de fe hacia las bendiciones adquiridas de Dios, pueden retener todos los beneficios. El pecado de la incredulidad es mejor enfrentar la verdad. La incredulidad es pecado. Es condenada por el Señor y es peor que la bajeza o el libertinaje. La incredulidad es guerra contra la propia ley de la existencia. Es una lealtad tiránica al conocimiento adquirido por medio de los sentidos y una deslealtad a la palabra de Dios. El verdadero pastor anima a los recién convertidos a confiar en la fe, aún teniendo que pasar por el fuego de las pruebas y tentaciones. Nos amonesta a permanecer firmes y no ceder a las astutas emboscadas del enemigo. De esa manera debemos enseñar al recién sanado que el plan de Dios es quitar las enfermedades de en medio de su pueblo, Ex 23:25.
Y la voluntad de Dios para con él es que sea prosperado en todas las cosas, y que tenga salud así como prospera su alma. 3 Juan 2. Esta es la promesa y será cumplida en las vidas de todos los que se muestran osados en